Imagina esto. Estás sentado en tu habitación rodeado de silencio y de repente escuchas una voz que parece entender exactamente lo que sientes. No juzga, no critica, solo sabe. Este audio es esa voz. Es el abrazo que necesitas cuando te sientes perdido, la mano que te levanta cuando crees que no puedes más. Si hoy te has llamado fracasado, detente. Escucha, porque hay algo que necesitas oír urgentemente. ¿Has notado esa voz en tu cabeza que susurra no eres suficiente? Todos la tenemos. A veces habla bajo, otras veces grita. Es el diálogo interno que lleva tus pensamientos. Pero cuando te sientes mal, se vuelve cruel. Es como un mal amigo que solo sabe señalar tus errores. No lo lograrás, repite. No sirves para esto, insiste. Piensas que es tu voz que te está protegiendo, pero en realidad te está lastimando. Imagina que cometes un error en el trabajo o en tus estudios. Automáticamente piensas, soy un fracaso. Pero ¿cuántas veces eso es verdad? Los estudios muestran algo revelador. El 85% de las veces que nos criticamos, estamos exagerando. No somos objetivos con nosotros mismos. Vemos todo negro cuando en realidad hay matices. Esta voz no es la realidad, es solo una distorsión. Es como si un virus se instalara en tu mente, cambiando todo lo que ves. Lo que antes era un simple tropiezo ahora es una caída irreparable. Lo que antes era un intento fallido ahora es una prueba de que jamás lo lograrás. Pero aquí está la verdad. Esa voz no es más que miedo disfrazado. Miedo a que las cosas no salgan bien. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Sin embargo, el miedo no define quién eres. Es solo una emoción, no un hecho. Y aquí viene lo más importante. Puedes aprender a callarla. No tienes que creer todo lo que dice. No porque lo pienses significa que sea cierto. Es solo una voz, no tu esencia. Tú eres más que tus pensamientos negativos. Ahora, cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Imagina que esa voz se aleja, como el sonido de una radio que poco a poco se apaga. Ya no tiene el mismo poder. Ya no decide cómo te sientes, porque hay algo que debes recordar siempre. Esa voz no eres tú. Es solo un eco del pasado, de momentos en los que quizá alguien te hizo dudar de ti mismo. Pero ahora tienes el poder de cuestionarla. La próxima vez que escuches no puedes, pregúntate, ¿es esto verdad o es solo el miedo hablando? Porque entre ese ruido mental está tu verdadero yo, esperando a que lo escuches. Y esto nos lleva a algo más profundo. Si esa voz no define quién eres, entonces ¿qué lo hace? ¿Qué pasa si todo este dolor que sientes ahora no es el final, sino el comienzo de algo nuevo? Porque el dolor, aunque no lo parezca, también tiene un propósito. Pero eso es algo que exploraremos después. ¿Alguna vez te has preguntado por qué duele tanto crecer? Esa sensación de incomodidad que sientes ahora no es señal de fracaso, sino todo lo contrario. El dolor emocional tiene un propósito que muchos no logran ver en medio de la tormenta. Piensa en cuando haces ejercicio. Tus músculos duelen después de un buen entrenamiento, ¿verdad? Ese dolor significa que están trabajando, fortaleciéndose. Con tus emociones pasa algo similar. Cuando sientes que no puedes más, cuando cada día es una lucha, estás exactamente en ese momento de transformación. Los psicólogos lo llaman crecimiento postraumático. No es que el dolor desaparezca mágicamente, sino que a través de él te vuelves más fuerte. Imagina una oruga en su capullo. Por fuera parece quieta, pero por dentro está ocurriendo un cambio radical. Lo que parece estar muriendo en realidad se está convirtiendo en algo nuevo. Así eres tú ahora. Las luchas que enfrentas, esos días en que sientes que no das más, son parte del proceso. No es el final, sino la preparación para lo que viene. Hay estudios que demuestran que el 78% de las personas encuentran sentido a su sufrimiento tiempo después. Cuando miran atrás, entienden que esos momentos difíciles los prepararon para algo mejor. Es como armar un rompecabezas. Al principio solo ves piezas sueltas, pero poco a poco la imagen comienza a tomar forma. Este dolor que sientes ahora es temporal. No durará para siempre, aunque a veces así lo parezca. Es necesario, como el invierno antes de la primavera. Las plantas necesitan pasar por el frío para florecer. Tú también necesitas pasar por esto para convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Quizá ahora no veas el propósito, quizá solo sientas el peso de todo, pero hay algo que debes recordar. Cada caída te ha enseñado algo. Cada lágrima ha regado semillas que aún no ves crecer. No estás en el mismo lugar que antes,
aunque sientas que no avanzas. Respira profundamente por un momento. Cierra los ojos. Imagina que este dolor no es tu enemigo, sino un maestro difícil pero necesario. No te está destruyendo, te está moldeando. Los psicólogos han descubierto que quienes pasan por adversidades desarrollan una resistencia especial. Porque aquí está la cuestión. Cuando nos sentimos fracasados, nos negamos las verdades más sencillas. Nos decimos, no soy suficiente, o no lo lograré sin siquiera cuestionarlo. Pero ¿y si esas frases son mentiras que repetimos por costumbre? La ciencia lo confirma. El 85% de lo que nos decimos a nosotros mismos en esos momentos son exageraciones o distorsiones. No son hechos, solo miedos disfrazados de verdad. Ahora prepárate para recibir este mensaje. No es complicado, pero tiene un poder enorme. Repítelo despacio, dejando que cada palabra se asiente en tu mente. Eres suficiente exactamente como eres ahora. No cuando tengas más éxito, no cuando soluciones todos tus problemas. Ahora. En este instante donde quizá no te sientes bien contigo mismo. Estas palabras no son magia, pero son como semillas. Si las repites, si las dejas entrar, empezarán a crecer en ti. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio cuesta, pero con el tiempo tu mente empieza a creerlo. Hay una razón por la que este mensaje es tan importante. Cuando crees que no eres suficiente, todo lo demás se vuelve más difícil. Te cuesta recibir ayuda, te cuesta intentar cosas nuevas, te cuesta incluso respirar tranquilo. Pero cuando aceptas que ya eres suficiente, algo cambia. No es que los problemas desaparezcan, es que tú te vuelves más fuerte para enfrentarlos. Piensa en esto. Si alguien que amas estuviera pasando por lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Probablemente no le dirías todas esas cosas duras que te dices a ti mismo. Le hablarías con cariño, con paciencia. ¿Por qué no hacerlo contigo? Permite que este mensaje se quede contigo hoy. Eres suficiente. No como un cumplido vacío, sino como un hecho tan real como el aire que respiras. Tal vez no lo sientas del todo ahora, pero repítelo. Escríbelo donde puedas verlo, porque cada vez que lo haces, estás entrenando a tu mente para creerlo. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro puede cambiar. A eso le llaman neuroplasticidad. Significa que no estás condenado a pensar siempre igual. Puedes aprender nuevos patrones, nuevas formas de verte a ti mismo. Así que hoy, empieza pequeño. Solo recuerda, no tienes que ser perfecto para ser suficiente. No tienes que tener todo resuelto para merecer paz. Ahora mismo, tal como estás, con todo lo que traes, eres suficiente. Y con esto en mente, hay algo más que descubrir. Porque cuando empiezas a creer que eres suficiente, aparecen fuerzas que no sabías que tenías. Pero eso es algo que veremos más adelante. ¿Qué pasa si te digo que eso que llamas fracaso no es realmente un fracaso? Nuestra sociedad nos ha enseñado a temerle, a verlo como algo negativo que debemos evitar. Pero, ¿y si todo este tiempo lo hemos estado entendiendo mal? Thomas Edison dijo algo revelador cuando trabajaba en la bombilla. No he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Imagina eso, 10.000 intentos que muchos llamarían fracasos, pero que él veía como pasos necesarios. Cada uno lo acercaba más a la solución. Así es como deberíamos ver nuestros propios tropiezos. El 90% de los emprendedores exitosos fracasaron antes de lograrlo. No una ni dos veces, muchas. Pero aquí está la clave. Esos supuestos fracasos eran en realidad entrenamiento. Es como cuando un deportista practica. Cada caída, cada error, lo hace mejor para el partido importante. Tú estás en esa fase de entrenamiento ahora mismo, aunque no lo veas. Respira profundo por un momento. Cierra los ojos. Imagina que cada cosa que no salió como esperabas no es un callejón sin salida, sino una flecha que te señala un camino mejor. Es como cuando te pierdes en un viaje. Al principio parece un error, pero a veces terminas descubriendo paisajes que no hubieras visto de otra manera. Los hermanos White intentaron volar incontables veces antes de lograrlo. Cada caída de sus prototipos era una lección.
¿Sabes qué pasaría si hubieran dejado de intentarlo después del primer fracaso? El mundo sería muy distinto hoy. Tus intentos, tus caídas, también tienen ese potencial, solo que aún no ves el cuadro completo. Alexander Fleming descubrió la penicilina por algo que parecía un error en su experimento. ¿Alguna vez te has detenido a reconocer todas las veces que has seguido adelante a pesar de todo? En los momentos más oscuros, cuando crees que no tienes fuerzas, hay algo en ti que sigue resistiendo. Esa misma resistencia es una de tus mayores cualidades, aunque ahora quizá no la veas. Cuando todo parece ir mal, nuestra mente tiende a enfocarse solo en lo negativo. Es normal. Pero detrás de esa niebla de pensamientos hay habilidades que has desarrollado sin darte cuenta. Piensa en todas las veces que has caído y te has levantado. En todas las veces que creíste que no podías más y aún así seguiste. Esa es tu resiliencia trabajando. Los estudios muestran algo fascinante. La resiliencia no es algo con lo que naces, se construye. Cada desafío que enfrentas, cada situación difícil, está fortaleciendo tu capacidad para manejar lo que venga después. Es como un músculo que crece con el uso. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y tú lo has estado ejercitando más de lo que crees. Imagina por un momento que tus luchas son como un entrenamiento invisible. Cada vez que superas algo, ganas más fuerza interior. No se ve, no siempre se siente de inmediato, pero está allí. Es como si tuvieras un superpoder que no sabías que existía. Hoy puede que no te sientas poderoso. Puede que te sientas cansado o inseguro. Pero debajo de todo eso, hay una versión de ti que sabe cómo levantarse, que conoce el camino, incluso cuando parece no haberlo, que tiene más coraje del que imaginas. Porque aquí está la verdad. Esas cualidades que admiras en otros también están en ti. Tal vez no exactamente igual, pero están. El valor, la persistencia, la capacidad de soñar a pesar de todo. Todo eso ya es parte de quién eres. Solo necesitas reconocerlo. Y mientras piensas en esto, recuerda algo importante. No tienes que sentirte fuerte todo el tiempo. No tienes que ser invencible. Basta con que sigas dando un paso más hoy, luego otro mañana. Eso es suficiente, porque con cada paso estás demostrando esa fuerza que siempre ha estado allí, esa fuerza que no reconoces, pero que nunca te ha abandonado. Tal vez no te hace volar o mover objetos con la mente, pero te permite hacer algo mucho más valioso. Seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Ahora respira profundo. Cierra los ojos unos segundos. Piensa en 3 momentos de tu vida en los que pensaste que no podrías salir adelante, pero lo lograste. No importa si fueron cosas grandes o pequeñas, lo importante es que lo hiciste. Esa es la evidencia de tu fuerza. Esa es la prueba de que eres más capaz de lo que imaginas. Hay algo que debes entender. Tus caídas no te han debilitado. Todo lo contrario. Cada una te ha dado más herramientas para enfrentar lo que sigue. Es como aprender a caminar. Al principio caes muchas veces, pero cada caída te enseña cómo equilibrarte mejor. Ahora caminas sin pensarlo, pero ese aprendizaje sigue dentro de ti. La adversidad no te quita fuerzas, te revela las que siempre has tenido. Es fácil olvidarlo cuando estás en medio de la tormenta, pero esa tormenta también está limpiando el camino para algo nuevo. Tal vez ahora no ves cómo, pero cada paso que das, incluso los más pequeños, te están llevando hacia adelante. Permite que esta idea se asiente en tu mente. Eres más fuerte de lo que crees. No es un cliché, es un hecho. Mira hacia atrás y verás que siempre has encontrado la manera, incluso cuando no había respuestas claras, incluso cuando el miedo era grande. Encontraste algo dentro de ti que te mantuvo en pie. Hoy puede que no te sientas poderoso, puede que te sientas cansado o inseguro, pero debajo de todo eso hay una versión de ti que sabe cómo levantarse, que conoce el camino, incluso cuando parece no haberlo, que tiene más coraje del que imaginas. Porque aquí está la verdad. Esas cualidades que admiras en otros también están en ti.
Tal vez no exactamente igual, pero están. El valor, la persistencia, la capacidad de soñar a pesar de todo. Todo eso ya es parte de quién eres. Solo necesitas reconocerlo. Y mientras piensas en esto, recuerda algo importante. No tienes que sentirte fuerte todo el tiempo. No tienes que ser invencible. Basta con que sigas dando un paso más hoy, luego otro mañana. Eso es suficiente, porque con cada paso estás demostrando esa fuerza que siempre ha estado allí, esa fuerza que no reconoces, pero que nunca te ha abandonado. ¿Qué pasa si te digo que eso que llamas fracaso no es realmente un fracaso? Nuestra sociedad nos ha enseñado a temerle, a verlo como algo negativo que debemos evitar. Pero, ¿y si todo este tiempo lo hemos estado entendiendo mal? Thomas Edison dijo algo revelador cuando trabajaba en la bombilla. No he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Imagina eso, 10.000 intentos que muchos llamarían fracasos, pero que él veía como pasos necesarios. Cada uno lo acercaba más a la solución. Así es como deberíamos ver nuestros propios tropiezos. El 90% de los emprendedores exitosos fracasaron antes de lograrlo. No una ni dos veces, muchas. Pero aquí está la clave. Esos supuestos fracasos eran en realidad entrenamiento. Es como cuando un deportista practica. Cada caída, cada error, lo hace mejor para el partido importante. Tú estás en esa fase de entrenamiento ahora mismo, aunque no lo veas. Respira profundo por un momento. Cierra los ojos. Imagina que cada cosa que no salió como esperabas no es un callejón sin salida, sino una flecha que te señala un camino mejor. Es como cuando te pierdes en un viaje. Al principio parece un error, pero a veces terminas descubriendo paisajes que no hubieras visto de otra manera. Los hermanos White intentaron volar incontables veces antes de lograrlo. Cada caída de sus prototipos era una lección. ¿Sabes qué pasaría si hubieran dejado de intentarlo después del primer fracaso? El mundo sería muy distinto hoy. Tus intentos, tus caídas, también tienen ese potencial, solo que aún no ves el cuadro completo. Alexander Fleming descubrió la penicilina por algo que parecía un error en su experimento. Lo que otros hubieran tirado a la basura, él lo vio con curiosidad. Así nacieron los antibióticos que salvan millones de vidas. ¿Cuántas de tus equivocaciones guardan regalos así que aún no has descubierto? Ahora piensa en algo que consideres un fracaso reciente. ¿Qué te enseñó? Tal vez aprendiste algo sobre ti mismo, sobre lo que realmente quieres. Quizá descubriste una habilidad que necesitas desarrollar, o simplemente confirmaste qué camino no es para ti. Todo eso tiene valor. Cada vez que te caes y te levantas, estás haciendo más que intentar de nuevo. Estás construyendo una cualidad que no se ve a simple vista, la resiliencia. Es como un músculo invisible que crece con el uso. Los científicos han comprobado que las personas que superan dificultades desarrollan una fuerza especial para lo que venga después. Permite que esta idea se asiente. Lo que llamas fracaso es solo información, datos que te dicen qué ajustar para la próxima vez. Thomas Edison no sumaba derrotas, recopilaba datos. Tú puedes hacer lo mismo. Cada intento fallido te da piezas para armar tu rompecabezas. Imagina que estás escalando una montaña. A veces hay que dar rodeos, retroceder para encontrar un mejor camino. Esas no son derrotas, son partes necesarias del ascenso. Así es tu proceso ahora mismo. Cada aparente retroceso te está preparando para llegar más alto. Los mejores científicos, artistas y líderes tienen algo en común. Ven los errores como compañeros de viaje, no como enemigos. Saben que detrás de cada no puede haber un no. Es solo cuestión de tiempo y aprendizaje. Hoy puedes comenzar a cambiar cómo ves tus tropiezos. En lugar de fracasé, prueba a decir, aprendí. En lugar de no puedo, di, aún no sé cómo. Este pequeño cambio de palabras puede transformar todo, porque el lenguaje crea realidades. Piensa en esto. Si un niño dejara de caminar por caerse las primeras veces, nadie aprendería jamás. Todos pasamos por esa fase de tropiezos. La diferencia está en seguir intentándolo. Tus intentos, tus aprendizajes, tus ajustes, son la señal de que vas por buen camino, aunque no lo parezca.
Y ahora que empezamos a ver de otra manera esos momentos difíciles, hay algo más profundo que descubrir. Porque cuando dejamos de castigarnos por los errores, aparece un espacio para tratarnos con más amabilidad. Pero eso es algo que exploraremos más adelante. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Piensa en cómo tratarías a un amigo que cometió un error. ¿Le gritarías? ¿Le dirías que es un fracasado? Probablemente no. Le hablarías con paciencia, con comprensión. Entonces, ¿por qué no haces lo mismo contigo? Esta falta de compasión nos lastima más de lo que creemos. Imagina que cometes un pequeño error en el trabajo. En lugar de aceptarlo como algo humano, empiezas a pensar: soy un desastre o nunca hago nada bien. Esa voz crítica no te ayuda. Al contrario, te hunde más. Los estudios muestran algo importante. La autocompasión reduce la ansiedad y la depresión. Cuando te tratas con amabilidad, todo cambia. Es como negarle agua a una planta. Si ves una planta seca, le das agua, ¿verdad? No le gritas por no crecer lo suficiente. Pero con nosotros mismos actuamos diferente. Nos negamos el mismo cuidado básico que le daríamos a cualquier ser vivo. Nos exigimos perfección cuando lo humano es equivocarse. Respira profundo por un momento. Cierra los ojos. Imagina que puedes hablarte como le hablarías a alguien que amas. Está bien, todos cometemos errores. Puedes intentarlo de nuevo. Estas simples palabras tienen poder. Cambian cómo te sientes contigo mismo. La investigación lo confirma. Las personas que practican la autocompasión tienen menos estrés y más satisfacción en la vida. Aquí hay un ejercicio sencillo. La próxima vez que te critiques, haz una pausa. Pregúntate: ¿le diría esto a mi mejor amigo? Si la respuesta es no, entonces no deberías decírtelo a ti mismo. Cambia esas palabras duras por algo más amable. En lugar de fracasé, prueba a decir aprendí algo nuevo. Es un pequeño cambio que hace una gran diferencia. Todos pasamos por dificultades. Todos cometemos errores. Eso no te hace débil, te hace humano. Cuando entiendes que el sufrimiento es parte de la experiencia compartida, todo duele menos. No estás solo en esto. Cada persona que ves ha tenido sus propias luchas, sus propios momentos de duda. La autocompasión tiene 3 partes importantes. La primera es ser amable contigo mismo, en lugar de crítico. La segunda es recordar que todos sufrimos, no solo tú. La tercera es observar tus pensamientos sin dejarte atrapar por ellos. Esto se llama mindfulness. Puedes empezar pequeño. Hoy, elige un momento para ser más amable contigo. Tal vez cuando algo no salga como esperabas. En lugar de regañarte, respira y recuerda: estás haciendo lo mejor que puedes en este momento. No tienes que ser perfecto para merecer compasión. Imagina que tienes un amigo interno que siempre te apoya, que te recuerda tus logros cuando solo ves fracasos, que te habla con cariño cuando atraviesas momentos difíciles. Tú puedes ser ese amigo para ti mismo. Solo necesitas práctica. Los pensamientos negativos son como malos hábitos. Se pueden cambiar. Cada vez que detectas uno, puedes reemplazarlo con algo más amable. Al principio será raro, como hablar un idioma nuevo, pero con el tiempo se volverá natural. Permite que esta idea se quede contigo hoy. Mereces la misma bondad que das a los demás. No tienes que ganártela. No hay condiciones. Simplemente porque existes, porque eres humano, mereces tratarte bien. Y cuando empieces a practicar esto, algo interesante ocurrirá. Verás que el dolor no desaparece, pero duele menos. Porque ya no te estás lastimando a ti mismo con pensamientos crueles. Estás aprendiendo a abrazarte en los momentos difíciles, como harías con alguien que amas. Con esto en mente, hay algo más profundo por descubrir. Porque cuando dejas de castigarte, empiezas a ver que todo lo que vives tiene un propósito mayor.
pero eso es algo que exploraremos más adelante. ¿Alguna vez has pensado que todo lo que estás pasando podría tener un sentido más profundo? Cuando el dolor llega, es normal preguntarse ¿por qué a mí? Pero, ¿y si hay una razón que aún no alcanzas a ver? El sufrimiento nos hace buscar significado. Queremos entender. Necesitamos creer que no es en vano. Pero en medio del dolor, el panorama completo suele estar oculto. Es como estar parado frente a un rompecabezas gigante donde solo ves algunas piezas sueltas. No logras distinguir la imagen completa, pero está allí, esperando a ser descubierta. Piensa en algún momento difícil de tu pasado. Ahora, míralo con la perspectiva del tiempo. ¿Entiendes mejor por qué sucedió? El 78% de las personas encuentran sentido a sus experiencias dolorosas tiempo después. Lo que en su momento parecía injusto o aleatorio, con el tiempo revela su propósito. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Imagina que tu vida es un libro y apenas vas por la mitad. Todavía no conoces todos los giros que tomará la historia. Las páginas más difíciles que estás viviendo ahora podrían ser las que den significado a todo lo que sigue. Hay un patrón en muchas historias de transformación personal. Las mayores crisis suelen preceder a los mayores crecimientos. Es como cuando una semilla debe romperse para que brote la planta. El dolor parece destrucción, pero en realidad es transformación. Ahora piensa esto. Si pudieras ver tu vida desde el futuro, tal vez entenderías cómo cada caída, cada momento oscuro, estaba preparando algo mejor. Las piezas que hoy parecen no encajar tendrán su lugar. A veces lo que llamamos fracaso es solo un paso necesario para llegar donde debemos estar. Permite que esta idea se asiente en ti. Tu historia aún se está escribiendo. Hay un plan más grande del que formas parte, aunque ahora no lo veas completo. Las coincidencias tal vez no sean tan casuales. Las personas que llegan a tu vida en los momentos justos, las lecciones que se repiten hasta que las aprendes, todo tiene su razón. Los estudios muestran que quienes superan adversidades suelen desarrollar una sabiduría especial. Aprenden a ver la vida con más profundidad. Las cosas superficiales pierden importancia, lo que realmente vale se hace más claro. Quizá ese sea uno de los propósitos de lo que estás viviendo. Imagina por un día que todo lo que te pasa está guiándote hacia algo mejor, que cada desafío te está preparando para un siguiente nivel. ¿Cómo cambiaría cómo te sientes ahora? No es que el dolor desaparezca, pero podrías verlo con otros ojos. Cuando estamos en medio de la tormenta, es difícil creer que habrá calma, pero el mar siempre vuelve a su estado natural después de la tempestad. Tú también. Este momento es una ola que pasará, dejando aprendizajes que te acompañarán. Mira hacia atrás unos años. ¿Eras la misma persona? ¿Pensabas igual? ¿Tomarías las mismas decisiones? Lo más probable es que no. Has crecido, has cambiado. Las experiencias que te moldearon incluyen esas que en su momento te dolió vivir. Hoy puedes elegir confiar. Confiar en que hay un propósito, aunque no lo entiendas aún. Confiar en que las piezas encajarán cuando sea el momento. Confiar en que este dolor no es el final, sino parte del camino. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Basta con dar un paso a la vez. Con el tiempo mirarás atrás y verás cómo todo cobró sentido, como cuando subes una montaña. Y al llegar a la cima, entiendes por qué el camino tenía tantas curvas. Y mientras aceptas esta posibilidad, algo interesante ocurre. El presente se vuelve más liviano, porque sabes que no estás solo, que formas parte de algo más grande, que tu historia no termina aquí, sino que esto es solo un capítulo. Pronto empezarás a ver pequeñas señales, coincidencias que no parecen casuales, oportunidades que llegan en el momento justo, personas que aparecen con las palabras que necesitabas escuchar. Son indicios de que hay un hilo conductor en todo esto. El universo trabaja de maneras misteriosas. Tu dolor actual podría ser el terreno fértil para algo hermoso que está por crecer, como la tierra que debe ararse antes de sembrar. Duele, pero es necesario para la cosecha. Permite que este pensamiento te acompañe hoy. Hay un propósito en lo que vives.
No tienes que descubrirlo todo ahora. Solo confía. Abre los ojos a las pequeñas señales. Sigue caminando. El cuadro completo se revelará a su tiempo. ¿Sabías que puedes aprender a silenciar esa voz crítica que te dice que no eres suficiente? No tienes que vivir con ese diálogo negativo constantemente. Sí, requiere práctica, pero las herramientas están allí, esperando que las uses. Primero, aprende a reconocer cuando esa voz habla. Es como escuchar una radio de fondo que repite siempre lo mismo. Cuando te diga no puedes o no eres suficiente, detente. Esa pausa, ese momento de conciencia, ya es un primer paso importante. La terapia cognitiva muestra que estos pensamientos automáticos pueden cambiarse. No son hechos, son solo ideas que llevan tiempo en tu mente. Imagina que estás entrenando un músculo nuevo. Al principio cuesta trabajo, pero con el tiempo se fortalece. Así funciona esto. Cada vez que notas ese pensamiento negativo y lo cuestionas, estás ejercitando tu capacidad para responder de otra manera. No esperes cambios de la noche a la mañana. Pequeños pasos generan grandes transformaciones. Prueba este ejercicio sencillo. Cuando te critiques, pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Realmente nunca haces nada bien? ¿O es una exageración? Luego piensa, ¿qué le diría a un amigo en esta situación? Probablemente algo más amable. Ese es el tono que debes usar contigo mismo. Respira profundo por un momento. Cierra los ojos. Visualiza ese pensamiento negativo como una nube que pasa. No eres la nube, solo la estás observando. Puedes dejarla ir. Esta técnica de mindfulness ayuda a crear distancia entre tú y esos pensamientos automáticos. No desaparecen, pero pierden poder sobre ti. Los estudios sobre terapia cognitiva muestran algo importante. Las personas que practican estas técnicas reducen su ansiedad y mejoran su autoestima. No es magia, es entrenamiento mental. Cada vez que cuestionas un pensamiento negativo, estás reescribiendo tu diálogo interno. Ahora prueba un experimento. Si tu voz interior dice, vas a fracasar, haz justo lo que temes, pero en pequeño. Habla en una reunión, intenta algo nuevo. Verás que el resultado no suele ser tan malo como imaginabas. Esto debilita el poder de esas predicciones negativas. Cuando te descubras criticándote, cambia las palabras. En lugar de soy un desastre, di estoy aprendiendo. En vez de nunca lo lograré, prueba con aún no sé cómo, pero puedo aprender. Este pequeño cambio de lenguaje transforma cómo te sientes. Permite que esta idea se quede contigo hoy. Tus pensamientos no son órdenes, son sugerencias que puedes aceptar o rechazar. Tienes el poder de elegir cuáles escuchar. Al principio será incómodo, como usar la mano no dominante, pero con el tiempo se vuelve natural. Piensa en esto como aprender un nuevo idioma. Al principio traduces todo de tu lengua materna, pero poco a poco empiezas a pensar directamente en el nuevo idioma. Así será con estos pensamientos más amables. Llegará el día en que sean tu primera respuesta, no un esfuerzo consciente. No esperes a sentirte seguro para empezar. Actúa primero, aunque sea con duda. La confianza viene después, con la práctica. Cada pequeño éxito alimenta tu capacidad para creer en ti mismo. Hoy puedes dar el primer paso. Elige un pensamiento negativo común y desafíalo. Escríbelo. Luego escribe una versión más realista. Por ejemplo, soy malo en esto puede convertirse en algunas partes me cuestan, pero otras las hago bien. Este simple acto ya es cambiar tu mente. Recuerda, no se trata de eliminar todos los pensamientos negativos, eso es imposible. Se trata de equilibrarlos, de no darles todo el poder, de reconocer que son solo una parte del panorama, no la verdad absoluta. Con el tiempo verás cambios. Ese diálogo interno será más amable, más realista. Te sentirás más en control, menos atrapado por esos pensamientos automáticos. No es que los problemas desaparezcan, es que tú cambias cómo los enfrentas. Y esto nos lleva a un punto final importante, porque cuando aprendes a manejar esa voz crítica, algo más profundo ocurre. Empiezas a ver que tienes el poder de reescribir no solo tus pensamientos, sino toda tu historia.
pero eso lo exploraremos después. ¿Sabías que la historia que te cuentas sobre ti mismo no está escrita en piedra? Las investigaciones sobre neuroplasticidad muestran algo increíble. Tu cerebro puede cambiar. Las conexiones neuronales se reorganizan con nuevas experiencias. Esto significa que no estás condenado a pensar siempre igual. Puedes reescribir tu propia historia. Las narrativas que creamos sobre nosotros mismos definen nuestra realidad. Si te repites, soy un fracasado, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Pero si cambias el guión, todo puede transformarse. Es como editar una película de tu vida. Tú decides qué escenas destacar y cuáles dejar en el corte final. Imagina por un momento que tus pensamientos son como un libro. Cada día es una página nueva. ¿Qué quieres escribir hoy? Puedes elegir enfocarte en tus logros, por pequeños que sean, o seguir repitiendo los mismos capítulos de autocrítica. La ciencia es clara. Cuando cambias tu diálogo interno, cambias tu cerebro. Prueba este ejercicio sencillo. Cuando te descubras pensando algo negativo sobre ti, detente, pregúntate, ¿es esto realmente cierto? Luego, busca una versión más amable. En lugar de nunca lo lograré, di, estoy aprendiendo. Pequeños cambios como este con el tiempo reconfiguran tu mente. La neuroplasticidad no es magia, es trabajo constante. Como aprender a tocar un instrumento. Al principio cuesta, pero con práctica se vuelve natural. Cada vez que eliges un pensamiento positivo sobre uno negativo, estás fortaleciendo nuevas conexiones cerebrales. Estás literalmente remodelando tu cerebro. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Visualiza tu vida como una historia que estás escribiendo. ¿Qué personaje quieres ser? ¿El que siempre se critica o el que aprende de sus errores? Tú tienes el control del guión. No estés atrapado en un papel que no elegiste. Los estudios muestran que la autocompasión acelera este proceso. Tratarte con amabilidad no es debilidad, es inteligencia emocional. Cuando te caes, en lugar de regañarte, pregúntate, ¿qué necesito aprender de esto? Este simple cambio de perspectiva transforma los fracasos en lecciones. Ahora piensa en un momento difícil reciente. ¿Cómo te lo explicaste? ¿Como prueba de que algo está mal en ti? ¿O como una experiencia humana normal? La forma en que interpretes los eventos define cómo te sientes. Puedes elegir ver los desafíos como oportunidades para crecer. Permite que esta idea se asiente. Eres el autor de tu historia, no sus víctimas. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero tú decides qué significado darles. Un mismo evento puede ser el día que todo salió mal o el día que aprendí algo importante. El poder está en tu narrativa. La mente es como un jardín, los pensamientos son semillas. Si plantas críticas, cosecharás dudas. Si plantas comprensión, cosecharás confianza. Hoy puedes empezar a sembrar diferente. Una afirmación a la vez, un pensamiento amable cada día. Imagina que tu vida es un lienzo. Hasta ahora has pintado con los colores que te dieron, pero hoy puedes elegir nuevos tonos, más brillantes, más esperanzadores. No tienes que seguir repitiendo los mismos trazos. Cada pincelada es una oportunidad para cambiar la obra. Los neurocientíficos han descubierto que incluso en la edad adulta podemos formar nuevas neuronas. No es demasiado tarde para cambiar. No importa cuánto tiempo hayas pensado de cierta forma, hoy puedes empezar a construir nuevos patrones. Prueba a escribir una nueva versión de tu historia. Empieza con yo soy y completa con cualidades que quieras fortalecer. Yo soy resiliente. Yo soy capaz. Léelo en voz alta cada mañana. Con el tiempo tu mente empezará a creerlo, porque las palabras crean realidades. Recuerda, no estás solo en esto. Todos luchamos con nuestras voces internas. La diferencia está en quién le cree más. Tú a tus dudas o a tu potencial. Cada día es una nueva página, cada pensamiento una oportunidad para reescribirte. Y lo más importante, esta no es una transformación de un día, es un proceso. No te rindas si al principio cuesta. Como cualquier habilidad se fortalece con la práctica. Pequeños pasos generan grandes cambios con el tiempo. Porque al final, la historia más importante que contarás no será la de tus caídas, sino la de cómo te levantaste. No la de tus dudas, sino la de cómo las superaste.
Tú decides cómo termina este capítulo y cómo comienza el siguiente. Para cerrar, recuerda esto. No eres lo que te ha pasado. Eres lo que eliges ser a pesar de ello. El pasado ya está escrito. El presente lo estás viviendo. Pero el futuro, ese aún lo estás creando. Con cada pensamiento, con cada palabra, con cada pequeño acto de fe en ti mismo. Recuerda esto. No estás roto. Estás en proceso. Cada caída, cada lágrima, cada momento de duda ha sido parte de tu transformación. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí, a este instante donde puedes elegir algo diferente. El próximo capítulo de tu vida puede ser distinto si tú lo decides. Tienes el poder de reescribir tu historia, de cambiar cómo te ves a ti mismo. La libertad está en tus manos, pero también la responsabilidad de ser consciente de cada paso. Respira profundo. Hoy es un nuevo comienzo. Elige conscientemente quién serás a partir de ahora.